Bienvenidos de regreso a Circuitos Eléctricos. Vamos a ver en esta clase el análisis de circuitos por mallas o corrientes de lazo. Lo que queremos es calcular en estos circuitos, o lo que queremos encontrar es voltaje, corriente y potencia en cada elemento. Queremos encontrar voltaje, corriente y potencia en cada uno de los elementos de este circuito. Vamos a ver cuánta corriente, cuánto voltaje y cuánta potencia disipará esta resistencia, esta y esta. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de analizarlo. Hoy vamos a utilizar mallas o corrientes de lazo. A mí este método se me hace bastante sencillo y simple de entender. Digamos que lo complejo en estos circuitos es dependiendo del número de lazos o de mallas que tengamos. Aquí tenemos dos, podemos tener 4, 5, 6. Bueno, el problema es que cada lazo representa una incógnita. Necesitamos conocer una corriente en cada lazo. Y si tenemos dos incógnitas, entonces tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Si tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y así sucesivamente, dependiendo del número de ecuaciones que tengamos, son las incógnitas que tendremos, y entonces es la complejidad al momento de resolverlo. Hay muchos programas que nos pueden ayudar a resolver esto, por lo tanto es simple el análisis, la solución de estos problemas. Si lo hacemos a mano, pues tenemos que saber resolver ecuaciones con dos o más incógnitas, que las vemos desde la secundaria, y ya podemos utilizar el método de sustitución, o si ya ustedes están más avanzados, pueden utilizar otros métodos, determinantes o lo que ustedes sepan para poder encontrar los resultados de estas ecuaciones. Ya ahí cada quien, dependiendo de su arsenal de ecuaciones matemáticas, pues lo resolverá más rápido o más lento. Eso ya va a depender de cada quien. A mí lo que me corresponde es mostrarles el método de análisis para resolver estos circuitos, que yo creo que es bastante sencillo. Una vez que lo entiende uno, puede resolver fácilmente estos problemas. A veces se ven complejos, pero realmente cuando uno entiende cómo, son fáciles de solucionar. Ok, vamos a iniciar. Primero tenemos que identificar en el circuito cuántas mallas tenemos. En este caso, esta es una malla, un circuito cerrado. Esta es otra malla, es un circuito cerrado. Entonces, si yo quiero analizar este circuito, lo que tengo que hacer es poner una corriente. Las corrientes se pueden poner en el orden que yo quiera. Yo las puse así, pero ustedes pueden poner esta para acá, o esta para acá y esta para acá. O sea, no importa cómo las pongan ustedes. Lo importante es que los análisis que hagamos van a ser congruentes con esto que nosotros pusimos. No importa cómo se pongan, alguien los puede poner diferentes, los resultados van a ser los mismos. Esa es la parte importante del método. Aquí tendríamos una corriente 1 y aquí tendríamos una corriente 2. O podemos llamarle corriente 1 a esta, corriente 2 a esta. Al final de cuentas, lo que yo quiero encontrar, voltaje, corriente y potencia en cada elemento. En cada elemento en particular, obviamente por aquí va a pasar una corriente, por aquí va a pasar una corriente y por aquí va a pasar una corriente. Lo que no sé es qué dirección lleva. Yo podría suponer que esta a lo mejor va así, esta a lo mejor va así y esta a lo mejor va así. Esto es porque ya tengo una idea más o menos del problema, pero no sabemos si la corriente va para acá o para acá o para acá. Lo que tengo que hacer es que al final yo voy a saber, dependiendo de los resultados que obtengamos, si estas corrientes son positivas o negativas, sabremos la dirección de la corriente. Lo que sí es importante, ahorita en este caso, es que cuando vayamos a hacer el análisis, vamos a suponer que la corriente va en el sentido que lo pusimos aquí. Por lo tanto, esta viene así, esta va para acá porque pasa así. Y aquí en este punto, si se fijan, esta corriente pasa para acá, la I2, y la I1 pasa para acá. En este elemento, las corrientes pasan en contra.
cuando yo voy a obtener los resultados, por ejemplo, aquí voy a saber que esta corriente es igual a esta corriente porque es la única que pasa por aquí. Esta corriente de esta resistencia es esta corriente porque es la única que pasa por aquí. En R2 tenemos dos corrientes, entonces si van en sentido contrario, tengo que hacer la resta de las dos corrientes para encontrar la corriente que va aquí. Y si van en el mismo sentido, tengo que hacer la suma de ambas corrientes para encontrar el resultado aquí. Lo importante es que siempre vamos a poner resultados positivos. Si esta corriente de aquí diera negativa, entonces quiere decir que la corriente en R1 va en sentido contrario de cómo se dibujó. Si aquí diera negativa, va en sentido contrario. Si da en sentido positivo, quiere decir que estás bien supuesta. Y aquí, la que sea mayor, el resultado positivo sería la dirección en la que va. Si esta es positiva, va a ir, y esta negativa, iría para acá. Si es al otro lado, iría al otro lado. Siempre va a ganar, o la vamos a poner en el sentido positivo. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, en algunos libros o algunos autores nos dicen que le pongamos los signos a cada elemento, más menos, pero realmente para el método no es necesario ponerlos, podemos dejarlos así y al momento de hacer la ecuación nosotros sabremos qué sentido va. A mí se me hace más sencillo no ponerlo y así no me confundo. Ok, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, yo siempre lo resuelvo empezando con 0 es igual. 0 es igual. La suma de caídas y elevaciones en un circuito eléctrico es igual a 0. Tengo que partir por esa ley de Kirchhoff. Entonces, la suma de caídas y elevaciones en un circuito es igual a 0. Aquí, para no estar batallando en saber cuándo voy a decir que es la caída, cuándo voy a decir que es la elevación, porque hay gente que se confunde con eso, yo lo veo más simple. Voy a analizar esta corriente, voy a empezar, siempre empiezo en las fuentes, para no batallar. Si hubiese dos fuentes, bueno, elegimos una y empezamos en cualquiera de las dos, pero vamos a elegir la fuente. Siguiendo la forma de la corriente, fíjense, siguiendo esta forma, nosotros vamos a entrar por la fuente, en este caso por el signo negativo. Si entramos por el signo negativo, le voy a poner menos V. Menos V porque entré por el signo negativo. Si hubiese entrado por el signo positivo, le pondría más V. Así de fácil. Así lo voy a poner. En la resistencia no voy a batallar. En la resistencia siempre va a ser más R1 por la corriente y 1 por R1. En esta otra de aquí, como es una resistencia, más I1 por R2 y ya le di vuelta al circuito y ya terminé. Entonces siempre acuérdense, en las resistencias siempre las voy a poner positivas. En las fuentes va a depender por qué lado de la fuente entro, si entro por el menos o entro por el más. Ok. Ahora, para analizar, bueno, aquí también hay que ver que en esta malla en específico, aquí en R1, en R2, también está pasando I2. Como van en sentido contrario, la otra es menos, porque va en sentido contrario. Si hubieran en el mismo sentido fuera más, van en sentido contrario, es menos I2 por R2. ¿Ok? Y así ya completamos el circuito. Ahora, para analizar la segunda malla, 0 es igual. Voy a empezar aquí en la fuente también. Más, entro por el más V2. Luego, siguiendo aquí, más I2 por R2. También entra I1 aquí, entonces sería menos I1 por R2 porque van en sentido contrario. Y al último más I2 por R3. De esta forma ya tengo mis dos ecuaciones con obviamente dos incógnitas, I1 e I2. Ahora lo que voy a hacer es acomodar estas ecuaciones de forma que tengan mayor sentido para poder hacer el análisis. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí, V1 está restando de este lado, voy a pasar de este lado sumando. Voy a poner V2 es igual a I1. Voy a tener aquí, tengo dos términos, R1 más R2. I1 que multiplica a R1 por R2 es esto.
menos I2 por R2. Perdón, aquí no es V2, es V1. Luego tengo V2, lo tengo sumando, lo paso al otro lado restando, menos V2 es igual a, vamos a ordenar aquí lo que tenga I1, I1 que tenemos que es menos I1 por R2, y luego tenemos más I2, tenemos aquí que es R2 más R3. Y de esta forma ya simplifiqué el problema. Con estas ecuaciones ya puedo yo encontrar el valor de I1 y el valor de I2, haciendo sustitución o utilizando determinantes, lo que a ustedes se les haga más sencillo utilizar. Ahorita lo que vamos a hacer es, utilizando los valores del circuito, vamos a resolver el problema. Vamos a ponerlo de este lado. Voy a escribir primero esto de aquí y luego la igualdad. Tenemos I1 que multiplica a R1 más R2. R1 vale 470 ohms más R2 que vale 220 ohms. Y luego menos I2 por R2 que vale 220. Entonces aquí voy a poner 220 I2. Ya no voy a poner aquí bueno, voy a poner los valores. Ahí está. Igual al voltaje V1 que vale 10 volts. Ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Ya tenemos I1 que multiplica a R1 más R2, 470 más 220, menos I2 que multiplica a R2 que vale 220. Igual al voltaje V1 que son 10 volts. En el siguiente tenemos menos I1 que multiplica a R2 y R2 son 220. Y luego más I2 que multiplica, bueno, aquí lo voy a escribir igual, 220 I1 más I2 que multiplica R2 más R3, que serían 220 ohms más 820 ohms por I2, y esto es igual a 5 volts. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Perdón, menos 5 volts porque es negativo. Menos V2, menos 5 volts. Entonces tenemos 220 I2 menos 222 más I2 que multiplica R2 más R3, que son 820 más 220. Ahí lo tenemos. Muy bien, Igor, ayúdame a hacer operaciones. Tenemos que 470 más 220 da 690. 690 y 1 menos 220 y 2 igual a 10. ¿Ok? Y luego tenemos el otro que son menos 220 y 1 más 220 más 820, 1040. 1040 y 2 igual a menos 5 volts. Aquí ya podemos resolver por eliminación. Lo que tenemos que hacer es multiplicar esta ecuación de arriba por un número, o esta ecuación de abajo por un número que me dé 690. ¿Qué puedo multiplicar aquí para que me dé 690 esta de abajo? Por menos punto 31. No, positivo. ¿Por punto 31? Sí.
Por 0.31 multiplico esto. No, no es cierto. Quiero que esta de abajo me dé 690. Ah, 3.1. 3.1. 3.3. 3.1 o 3.3, no es lo mismo. 3.13. 13. Sí, agregándole más decimal. Ok. Entonces voy a tener la primera ecuación, que serían 690. Y 1, ahorita ya voy a quitar los valores de los ohms. 691 menos 222 igual a 10. Ahorita ya le quité los ohms y los volts. Y menos 3.13 por 220 da 690. Obviamente. 688.6. Utiliza todas las decimales. Guarda el valor y utiliza todas las decimales y así no batallamos. Qué bueno. Ya lo tengo guardado. Y que es lo mismo aquí, si lo quieren ver es 690 entre 220, lo que estamos multiplicando. ¿Estamos de acuerdo, eh? Sí. Entonces sería aquí menos 690 y 1 más 1040, por eso. Por 1040, 3261.81. 3261.88 y 2, igual a menos 5, por eso. 15 punto qué. 15.68. 15.68. Es punto 81, no punto 88. En el anterior. Punto 81. Sí. Ok, ahora sí lo sumamos. Y con esta se eliminan. 3261.81 menos 220 da 3040.81 de I2 igual a 10 menos 15.68 menos 5.68. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da I2? Ya como no me cabe, voy a tener que borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces me queda que I2 es igual a menos 5.68 entre 3040.81. Y esto me da, ¿cuánto me da? Obviamente me da menos. Menos 1.86 por 10 a la menos 3. 1.86 por 10 a la menos 3. miliamperes. Okay. 1.86 miliamperes. Muy bien, ahora voy a encontrar I1. Puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar I1. Voy a utilizar la primera. Entonces tengo 690 I1 menos 220 I2, que es menos 1.86 por 10 a la menos 3, igual a 10. Entonces son 690 I1 menos, ¿cuánto da 220 por 1.86 por 10 a la menos 3? De tu resultado anterior por 220, obviamente. Esto me va a dar más, obviamente. Eso por 220. Sí. Menos 0.41. 0.41. Sí. Igual a 10. Entonces, vamos a ver que 690 y 1 es igual a 10 menos 0.41. 58. 9.58. ¿Ok? Entonces, I1 es igual a 9.58 entre 690. ¿Cuánto da? .013.
¿Cuánto? .013. 13 miliamperes. Multiplícalo por 1000, debe dar 13 miliamperes. ¿Ok? 13.89. Entonces, déjale, pongo eso, es importante las decimales. 13.89 miliamperes. Y ahí ya obtuvimos el valor de I1 y el valor de I2. ¿Ok? Ahora con esos resultados voy a encontrar los valores de voltaje, corriente y potencia de cada elemento. Y voy a hacer una tablita. Voy a hacer una tablita para encontrar los valores. ¿Ok? Aquí voy a poner la corriente. Aquí la resistencia. Aquí es R1, R2 y R3. ¿Ok? Llevo aquí su ecuación. Llevo aquí su valor. Bueno, no, su valor no. Su corriente, su voltaje y su potencia. Ok. Vamos a resolverla de esa forma. Aquí tenemos para R1, su ecuación es I en R1, ¿a qué es igual? Pues aquí tenemos que I en R1 es igual a I1 directamente. ¿Sí? Porque aquí están en la misma dirección ambas. ¿Sí? Y luego tenemos que I en R2 es igual a I1 menos I2. ¿Ok? La resta de las dos corrientes. Y luego por último tenemos que la corriente en R3 y en R3 es igual a I2. Ahí pueden ver los valores de cada uno. Entonces, I1, vamos a buscar I1, son 13.89 miliamperes. Entonces aquí son 13.89 miliamperes. I1 menos I2. I1 menos I2. I1 vale 13.89 miliamperes. Aquí cierro 2. 13.89 miliamperes menos I2, que vale menos 1.86 miliamperes. Tenemos que I en R2 es igual. ¿Cuánto da esto, Igor? 13.89 menos 1.86. 15 punto y qué? 15.75. 15.75 miliamperes. Entonces, ese es el resultado de I en R2. Se fijan, nos dio positiva. Quiere decir que las dos corrientes van en el mismo sentido. Quiere decir que I2 no va así, sino que va al otro lado. Aquí tenemos que esto nos da 15.75 miliamperes. Y por último tenemos IR3 es igual a I2. I2 es menos 1.86 y dijimos que les vamos a poner positivas, es 1.86 miliamperes, y lo que quiere decir que esta corriente de aquí no va así, sino que va para acá. Eso es lo que dice esto. Nos dice que supusimos mal la corriente y que va al otro lado. Pero no importa, para el fin del análisis el resultado está correcto. ¿Cuánto nos da el voltaje? ¿Cuánto nos da
R1 por 13.98 miliamperes, que serían 470 por 13.98 miliamperes. Aquí tenemos 6570. V es igual ahí por R, ¿verdad? Para que no, por si no se acuerdan. ¿Ok? ¿Cuánto? 6500. No, son miliamperes. Utiliza por 10 a menos 3, por favor. Por punto 01398. Sí. Punto 0398. 6.57. 6.57 volts. ¿Ok? En R2, 220 por 0.01575. 3.46. 3.46 volts. ¿Ok? Y ya por último, R3 que vale 820 por 0.00186. 120 por No, 820. 820 por punto 00100. Ajá. 1.5252. 1.52 volts. Ahora vamos a sacar la potencia. La potencia, a los que no se acuerdan, potencia es igual a V por I. Ok, 6.57 por 0.01398. Punto 091. ¿Cuánto? Punto 091. 0.91. No, 0. Perdón. Punto 091. Ok, otra vez. 0.091 Sí. watts. Ok. Ahora la potencia de R2, que serían 3.46 por 0.01575. Punto 054. 54 watts. Y por último la potencia en R3, que serían 1.52 por 0.00186. 2.82 por 10 a la menos 3. Multiplícalo por 1000. 2.82. 2.82 miliwatts. ¿Sí? O si lo quieren en números, 2.82, ¿verdad? Mejor vamos a poner para seguir manteniendo los mismos números. 0.00282, ¿verdad? Watts. Por 10 a la menos 3. Ahí está. Esto sería por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3, 2.82. Ok, ya tenemos aquí entonces valores de voltaje, corriente y potencia. Ahora ustedes dirán, quiero validar si el circuito está bien. ¿Qué tal si ya hice todo esto, está mal? Bueno, hay una forma fácil. Sabemos que el voltaje aquí tiene que ser la suma de este voltaje más este voltaje. Forzosamente, este voltaje más este voltaje me tienen que dar este voltaje. Entonces, el voltaje en R1, que son 6.57, más el voltaje en R2, que son 3.46, debería dar 10. 10.003. 10, ¿ok? Y en este de aquí, el voltaje en este debe ser el voltaje en R3 más el voltaje en R2. Entonces, si sumo 3.46 más 1.52, deberían darme 5 volts. 4.98. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente los errores que tengamos así de decimales son porque no utilizamos todas las decimales al hacer las operaciones. Si utilizamos todas las operaciones o lo hacemos en un sistema computacional donde se metan las ecuaciones y se resuelva, pues nos dan valores exactos, ¿no? Pero aquí se fijan, con eso podemos comprobar. Inclusive, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánta potencia suministra la fuente? V1. ¿Cuánta potencia suministra V1? ¿Cuál es la potencia de V1? Pues la potencia de V1 es la corriente 1 por 10. La corriente 1 son 13.89 miliamperes por 10. ¿Cuánto da? Punto 1398. 0.1398 watts. Y la potencia que suministra V2, potencia en V2, ¿cuánto es? 5 por 5 por
.00186. 9.3 por 10 a la menos 3. Así que .0093. 3 watts. Ok. Esa es la potencia que suministra el sistema. Si sumamos, esto es la potencia total, ¿cuánto da eso? Eso más .1398, o sea, .1491. 0.1491 watts. Sí. Ok. La potencia total que entrega la fuente, las fuentes, debería ser la potencia total que consumen las resistencias. O sea que si yo sumo esta potencia, debería sumar, esto debería sumar 0.1491 watts. A ver, compruébalo. Ajá. .1478. Que tenemos ahí errores en las decimales, pero al final de cuentas, los valores, si lo dejamos en .14, Si le dejamos el .14, nos da igual, pero si ustedes esto lo hacen con todas las decimales completas, los valores les van a dar exactos. Entonces, si se fijan, podemos encontrar voltaje, corriente, potencia de cada elemento utilizando este método. Vamos a ver otros métodos para resolver el mismo problema con otro método. Y ya dependiendo del tipo de problema y con los métodos que nos sepamos después, vamos a encontrar la solución. Algunas soluciones van a ser más simples que otras y ya es decisión de nosotros cuando hacemos un problema qué método elegir. Con el tiempo y la práctica uno entiende cuál es más fácil de seleccionar o cuál método es más sencillo para encontrar un resultado, porque a veces podemos escoger un resultado o, perdón, un método que está demasiado complicado y pues nomás nos complicamos la vida y podemos utilizar algo más simple. Entonces utilizaremos un método más sencillo. Esto entonces, por lo pronto, este es el método de mallas. Luego vamos a ver el método de nodos. Vamos a hacer otro problema. Después, en el siguiente video, haré un problema grande con los dos métodos y tenemos que encontrar el mismo resultado. Aquí alguien podría decir, bueno, puedo utilizar superposición, inclusive, para encontrar los valores. Bueno, pueden usar superposición y les va a dar lo mismo. Que ahorita ya conocemos el método de superposición, pues podemos hacer primero los efectos de la fuente 1, luego los efectos de la fuente 2 y con eso encontramos el resultado. Bueno, los veo en el siguiente video porque ya esto ya se nos hizo muy largo.